Buenos días. En el marco del Plan Nacional Universidad en Casa, en nombre de las autoridades universitarias UNEYES, el Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social, Programa de Vinculación Sociocomunitaria, Programa Ciencias de la Salud y Coordinación de Atención a las Personas con Discapacidad, le damos la más cordial bienvenida al foro virtual Medidas de Bioseguridad en tiempos de COVID-19, a cargo del doctor Ludwig Gutiérrez y la magíster Lisbeth Arellanos, quienes hablan la profesora Normelis Tapias. Bienvenidos y bienvenidas. Agenda para el día de hoy. Presentación número 1. Número 2, estructura molecular del COVID-19. Número 3, medidas de bioseguridad en tiempos de COVID-19. Seguidamente les invito a todos, a los que a esta hora están conectados a través del canal Telegram en el foro virtual, a leer las normas de comunicación efectivas. Atentos, por favor. Una vez leídas las normas de comunicación afectiva, me permite darle la bienvenida a los ponentes, el doctor Ludwig Gutiérrez, jefe del programa Ciencias de la Salud UNEYES BPDS, y la magíster Lisbeth Arellano, jefa del programa de vinculación sociocomunitaria UNEYES BPDS. En este momento damos la bienvenida al doctor Ludwig Gutiérrez y a su vez la palabra para disertar sobre la estructura molecular del COVID-19. Bienvenido, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, profesora Normelis, por la bienvenida. Saludos a todos los que están conectados a esta hora. Muchísimas gracias, profesora, nuevamente. Sí, en efecto, este es un tema que ha estado sacudiendo al mundo. En el particular caso, Latinoamérica en estos momentos, Venezuela, que ha estado a la vanguardia con las medidas de bioseguridad y todos los elementos indispensables para tener relativamente a raya al COVID-19. Pero ya en el marco de este foro es importante hacer algunos señalamientos, todos dirigidos a saber un tanto más sobre la estructura molecular del COVID, no sin antes indicar que es a partir del año 2019 el SARS-CoV-2 se propagó desde la ciudad de Wuhan, en China. Ustedes bien lo saben, hasta casi todas las ciudades del mundo, o prácticamente todas en este momento. Ciertamente incluyendo Latinoamérica, provocando un problema sanitario a nivel global. Esto sin duda por esta zoonosis sin precedentes y hasta hace poco conocida, en todo caso desconocida. Ello ha marcado la aparición de diversas fuentes de información que analizan y dan cuenta de la evolución de la pandemia en todo momento. Bien lo sabemos por las noticias que leemos a diario. Debido a lo desconocido del tema, indistintamente de todo lo que se hace viral por las redes, es importante contar con un panorama general sobre el origen y las características estructurales del SARS-CoV-2, su diagnóstico clínico y los potenciales tratamientos para el COVID-19. ¿Qué conocemos del COVID? Las imágenes disponibles del COVID han sido obtenidas mediante dos técnicas clásicas de microscopía electrónica, es decir, microscopios electrónicos. Microscopía de barrido, que lo vamos a ver en la figura 1 que en breve subiré, y la microscopía electrónica de transmisión en la figura 2 y en la figura 3. En la figura 4, perdón. Veamos lo siguiente. En la figura 1 es una microfotografía electrónica de barrido de un paciente infectado en Norteamérica. Allí vemos
el COVID en amarillo, infectando a las células aledañas. En la micrografía de la figura 2, una foto electrónica de barrido, también de un paciente norteamericano. Son fotos reales. Okay. La imagen número 4, catalogada como número 4, es la imagen del virus obtenida por medio de microscopía electrónica de transmisión. Y es allí aspecto importante a resaltar, porque es la imagen real, o son imágenes reales, donde se señala la proteína E, envelope, por el inglés, envoltura, con la letra E. La bicapa lipídica, entiéndase 2 capas de grasa, y la proteína S o spike. Y el diámetro entre 60 a 140 nanómetros. También es importante conocer la clasificación de los coronavirus. Los coronavirus pertenecen al orden de los nidovirales y a la familia de los Coronaviridae, y se clasifican según sus características genéticas más resaltantes o preponderantes que se localizan dentro de la poliproteína replicasa. Es un poco complicado, pero había que decirlo. ¿Cómo es esto de Coronaviridae? Bueno, los biólogos taxónomos son los encargados, bajo una nomenclatura internacional, de hacer esas clasificaciones. Así como el hombre pertenece a la familia de los homínidos, o bien Hominidae, el coronavirus pertenece a la familia de la Coronaviridae. Dicho esto, las características más distintivas de los coronavirus es justamente esa estructura que lo rodea, que asemeja a las veces de una corona. El nombre de los niroviridaes o de los nirovirales se deriva de los ácidos nucleicos mensajeros. Ahora me voy a detener un poco. Todo ser viviente tiene en su estructura molecular una molécula inteligente llamada ADN, ácido desoxirribonucleico, en el núcleo de cada una de sus células. Sin embargo, fuera del núcleo celular, es decir, en el citoplasma, existe una banda sencilla, a diferencia del ADN que es doble, una banda de ácido ribonucleico. Pero esa banda de ácido ribonucleico en un extremo la hemos catalogado como extremo 3' y del otro lado 5'. Es decir, como si tuviésemos un cargador de celular, y en el extremo tenemos el cargador precisamente, y del otro lado tenemos el pin. De un lado es el extremo 5' y del otro lado es el extremo 3'. Se lee de un lado a otro diferente, porque el ADN y el ARN tiene ciertos números y combinaciones de letras que llamamos bases nitrogenadas, y entonces esas bases nitrogenadas corresponden al código genético, que tiene una información. ¿Cuál? La información genética de cada uno de los seres vivos, en este caso de los virus. Las principales diferencias dentro de la familia de los nidovirus están en el número, el tipo y el tamaño de las proteínas estructurales, es decir, las que lo conforman. Debido a esto, los virus tienden a mutar con bastante facilidad, y es aquí donde empieza la problemática con el coronavirus y con todos los demás. Se ha establecido que estas cepas aisladas de distintas fuentes deben representar más del 90% de homología, es decir, son muy parecidos. Hay 3 razones principales para la gran diversidad de coronavirus. En primer lugar, sus genomas son muy plásticos, porque la diversidad baja de sus ácidos nucleicos, polimerasas dependientes del ácido nucleico, conducen a una alta tasa de mutación que está por el orden de 1 por 1000 e incluso 1 a 10.000 nucleótidos replicados,
Cuando yo estoy hablando de nucleótidos, me estoy refiriendo a las letras del código genético, en este caso adenina, timina, guanina y citosina, unidas a un azúcar, en este caso se llaman ribosas, y a un grupo fosfórico. Ahora bien, en segundo lugar, los coronavirus tienen altas tasas de recombinación de ácido ribonucleico. Esto es importante, esa recombinación. Y en tercer lugar, los coronavirus tienen una capacidad mayor para incorporar nuevos genes respecto a otros virus de ácido ribonucleico. Quiero decir, en todo caso, que el coronavirus posee en su estructura molecular una banda de ácido ribonucleico, es decir, vamos a decir, para que no sé quiénes están detrás escuchando, un virus que posee ácido ribonucleico. Es como el virus del VIH. El virus del VIH es un adenovirus. Este es un ARN virus. Entonces, debido a que sus genomas son relativamente grandes, hablando del coronavirus nuevamente, estos tres factores permiten generar diversas cepas. Y es lo que estamos escuchando a diario, la aparición de nuevas cepas, variantes, de una sola especie del coronavirus. En consecuencia, las vacunas que están saliendo atacarán con mayor o menor efectividad, pero lo harán a estas distintas cepas. Bueno, es que estas cepas se pueden asociar con estos brotes zoonóticos. Entiéndase, zoonótico, fíjense que en algún momento se escuchó hablar de la gripe aviar, gripe para los pollos, las aves, que también surgió en China, y entonces fue transmitida a las personas que cuidaban y aseaban las aves, allí los corrales. Eso no debiera ser, porque hay una barrera zoonótica que impide, pero ha habido una especie de trampolín de otras especies que han sido infectadas y posteriormente infectados a los humanos. Esto ha sucedido también con el coronavirus. Entrando un poco más en detalle sobre la estructura, los viriones de los coronavirus contienen 4 proteínas estructurales principales. Un virión es una estructura más pequeña de proteína de los virus. Estas proteínas son la proteína de espiga, denotada con la letra S, la proteína de membrana, denotada con la letra M, la proteína de envoltura, denotada' con la letra E, y la nucleocápside con la letra N. Todas estas están codificadas en ese extremo 3' que le nombré para leer la secuencia del ARN virus, cuando hice la analogía con el cable o el enchufe del USB. Veamos entonces unas imágenes. Vemos entonces en la imagen la estructura externa e interna molecular, en todo caso, del coronavirus. La espiga denotada con la letra S se proyecta hacia arriba entre 17 a 20 nanómetros, es decir, de la superficie del virión, con una base delgada que se ensancha hasta un ancho de aproximadamente unos 10 nanómetros en la extremidad. Esto lo vamos a ver en la próxima imagen. La proteína M es una glicoproteína estructural de la membrana localizada en la envoltura del virión. Es pequeña y desempeña un papel central en el ensamblaje del virus, convirtiendo la membrana celular en fábricas donde el virus y factores del hospedadero se unen para producir nuevos viriones. Es decir, hay afinidad entre la estructura molecular del virus y de la célula que está invadiendo. La proteína E, también denotada allí en la imagen, se encuentra en cantidades pequeñas dentro del virión. Las proteínas E de los coronavirus son muy variables, pero tienen una estructura, una arquitectura, digamos, común a todas
las variantes de los virus. La proteína E se dice que tiene varias funciones, entre ellas facilitar el ensamblaje y la liberación del virus. Es necesaria para infectar nuevas células. La proteína N constituye la única proteína presente en la nucleocápside. En cuanto a la propagación del virus SARS-CoV-2 a nivel mundial, debemos explicar lo siguiente, que ciertamente tiene que ver con su estructura, lo que estamos hablando. Decía que a nivel mundial se puede explicar de la siguiente manera, como el número reproductivo básico del virus es alrededor de 2.5 según los entendidos en esta materia. Este valor de 2.5 indica que una persona infectará a 2.5 personas en ausencia de medidas preventivas. De allí lo importante del tema siguiente, que lo abordará la profesora Lisbeth Ariano. Entonces, para que se produzca una epidemia, el valor de reproductivo básico debe ser mayor que la unidad, es decir, que 1. El valor reproductivo básico para el SARS-CoV-2 en China, según las estadísticas, en las primeras etapas de la epidemia era de 2,5. Pero a partir de este valor, según Anderson y colaboradores en el año 2000, calcularon que en ausencia de las medidas de mitigación, aproximadamente el 60% de la población mundial se infectaría. En este escenario muy catastrófico, quizás el que nos estamos encontrando en estos momentos, o quizás saliendo de algunos países. Sin embargo, en términos reales existen poblaciones menos expuestas que otras. Además, en la mayoría de los países afectados por la pandemia se han implementado medidas preventivas para el contagio, porque hemos empezado a conocer el coronavirus, aún más de lo que ya. Esto permitirá reducir significativamente, en todo caso, la propagación del SARS-CoV-2. Es importante señalar o mencionar que conforme avanza la pandemia, ese factor de reproducción efectiva tenderá a disminuir hasta llegar a valores por debajo de la unidad mencionada, es decir, 1, el cual es un indicativo del control de la pandemia. No hemos llegado a esos valores. El valor está fuertemente dependiente de las medidas de control. En este mismo orden de ideas, los datos reportados por Kissler y colaboradores en el año 2000 sugieren que ese índice ha disminuido hasta valores alrededor de 1.4. A pesar de ser esto un resultado alentador, es importante señalar que las medidas de distanciamiento social pueden requerir varios meses para lograr controlar de manera efectiva la transmisión y reducir la posibilidad de un rebrote del SARS-CoV. Todo esto es justamente derivado del conocimiento de la estructura molecular y del comportamiento del SARS-CoV-2, del coronavirus en todo caso. Ahora bien, para ir finalizando, no debo despedirme sin hablar de las variantes preocupantes del nuevo coronavirus. Veamos de qué se trata. Todas estas estructuras moleculares y esto que hasta ahora he mencionado, y sobre la forma de replicarse y esos 3 elementos que mencioné anteriormente, ha hecho que existan distintas variantes del coronavirus. Así como dijeron la variante P en Brasil. Pero veamos ahora. La variante alfa, conocida como B117, se identificó en el año 2000 en Reino Unido. Altamente transmisible y se ha detectado ya en más de 80 países. La variante beta, por primera vez, apareció en Sudáfrica. Esta variante tiene una mutación denominada E484K, es decir, una mutación del material genético, que está relacionada con el escape inmunológico y con la mutación N501Y, que se sospecha, según los entendidos en la materia, que esta variante sea aún más contagiosa y se ha demostrado incluso 50% más transmisible, y que
que evade algunos tratamientos monoclonales que se han puesto en práctica. La variante gamma, nombrada inicialmente como P1, fue vista por primera vez en Brasil y también tiene esas mutaciones antes mencionadas. Se ha demostrado que elude en todo caso, los efectos del tratamiento con anticuerpos monoclonales también. Los análisis de sangre muestran que podían escapar a las respuestas inmunitarias, tanto naturales como provocadas por la vacuna. Es importante esto. La variante Delta, denominada la cepa B1612, oficialmente conocida como la variante Delta del nuevo coronavirus, apareció en India y fue la cuarta en ser declarada como preocupante por la Organización Mundial de la Salud. Probablemente es la más transmisible hasta el momento. Ciertamente existen otras variantes de interés del coronavirus. La variante Epsilon, identificada por primera vez en California, con otro tipo de mutación. El Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de Atlanta dice que aproximadamente un 20% más transmisibles y pueden resistir efectos del tratamiento. Las variantes del coronavirus declaradas por primera vez en California son oficialmente las variantes de preocupación según el Centro de Control de Enfermedades, de Prevención y Enfermedades. En el caso de la variante Z, circulando actualmente en Brasil desde abril del 2000, también lleva la preocupante mutación E484K y no se ha encontrado ampliamente en todo el mundo. Está localizada allí en Brasil. En el caso de la variante ETA, vista por primera vez en Reino Unido y Nigeria, variante del nuevo coronavirus, porta la mutación, esta misma mutación, E484K, y se ha encontrado en menos del 1% de las muestras analizadas en los Estados Unidos. La variante Iota, por primera vez en Nueva York, en noviembre, pasando esta variante antes conocida como la B1526. Bueno, hasta aquí por ahora con el tema que me corresponde sobre la estructura molecular y esas implicaciones que se han venido desarrollando como pandemia y que está azotando a gran parte de la población mundial. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Ludwig, por su interesante disertación. Seguidamente le presento a nuestra segunda ponente, la magíster Lisbeth Arellano, quien disertará o hablará sobre las medidas de bioseguridad en tiempos de COVID-19. Tiene la palabra, profesora Lisbeth, bienvenida. Buenos días, profesora, gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias también a los participantes que de una u otra forma están interesados en interactuar con nosotros a través de este medio para conocer y facilitar aún más en profundidad sus conocimientos con respecto a el COVID-19. Muy bien, como ha mencionado en su presentación, al igual que el doctor Ludi, quien me antecedió en su disertación anterior, valga la palabra, el tema de conversación en esta oportunidad son las normas de bioseguridad en tiempos de COVID. No sin antes, es importante primero definir qué entendemos por normas de bioseguridad según la Organización Mundial de la Salud, para posteriormente proceder a mencionar algunas de las normas más generalizadas que se deben tomar en cuenta en este momento de COVID-19. Según la Organización Mundial de la Salud, las normas de bioseguridad
es ese conjunto de normas, medidas y protocolos de seguridad que son aplicados para evitar riesgos tanto en la salud humana como en el ambiente. Riesgos que son provenientes de agentes biológicos causantes de enfermedades infecciosas, tóxicas o alérgicas. En este momento, pues, entendemos ya que el virus es un agente biológico, es un microorganismo, como lo ha explicado el doctor que me antecedió anteriormente, donde hizo una gran disertación sobre los diferentes virus que se han presentado y entrando en materia con respecto a el COVID-19. De allí que entonces podemos entender como normas de bioseguridad ese conjunto de protocolos de seguridad que aplica tanto la Organización Mundial de la Salud como la Sociedad Latinoamericana y mundial, porque este virus se ha propagado a nivel mundial, para reducir y prevenir, en el caso donde no se ha suscitado aún todavía, el virus que hasta el momento creo que no existe o no exista quizás país donde no se haya propagado esta enfermedad. Por ende, entonces, entendemos como norma de bioseguridad todo ese conjunto de normativas, protocolos, medidas de seguridad que se implementan para resguardar nuestra salud y por ende la salud del ambiente en el cual día a día estamos compartiendo con él. En tal sentido, ya aclarando el concepto de las normas de bioseguridad, procedo a mencionar las normas más comunes de bioseguridad que debemos tomar en cuenta en este momento que estamos viviendo el COVID-19. Entre ellas, se recomienda guardar 1 metro de distancia, cuando mínimo, entre una persona y otra. Esto con el propósito de resguardar tanto nuestra salud como la de la persona que está a nuestro lado al momento de hablar y evitar así la propagación del virus en nuestro organismo. Tal como se evidencia en la diapositiva presentada, también es recomendable el uso de la mascarilla. En el caso del uso de la mascarilla es conveniente hacer que la misma se convierta en un artículo de uso personal de manera frecuente. Un artículo de uso personal de manera frecuente, como decir la ropa, el calzado, el peinado, entre otras. Es decir, que la mascarilla sea uno de esos objetos más que nosotros debemos utilizar diariamente para resguardar nuestra salud. Al igual que los guantes, no solamente la mascarilla, sino también los guantes. Es importante también conocer que en el caso de las mascarillas que son de tela, que nosotros mismos elaboramos, debemos usarla y una vez que nos la quitamos, proceder a lavarla bien, con suficiente agua, jabón y colocarla al sol. Caso tal de que no haya sol por el clima en el cual estemos viviendo, se procede, una vez que esté seca, a pasarle una plancha bien caliente para que la misma pueda tener mayor seguridad al momento de ser utilizada nuevamente. También, si se hace referencia a las mascarillas clínicas, estas no es recomendable usarlas más de una vez, ya que son
desechable, al momento que se la quita, se debe botar en un lugar tapado o cubierto, de tal manera que no contamine al ambiente. Además, es importantísimo nosotros constantemente estarnos lavando las manos con suficiente agua y jabón, tanto al usar la mascarilla como al quitársela o inclusive teniendo las mismas, al tocar cualquier objeto, al saludar a alguien con el puño, entre otras, ya que el lavado frecuente de las manos protege nuestra salud también. Otra cosa que también es medida preventiva es saber utilizar la mascarilla. Y quiero hacer un poco énfasis al respecto. ¿Por qué? Porque muchas veces observamos en la calle, en los comercios, en el transporte público, etcétera, ciudadanos cargando las mascarillas en el bolsillo, en la cartera. Al momento de llamársele la atención, exigirle colocársela, alegan cualquier cosa sin razonamiento alguno que tenga coherencia con el resguardo y protección de su salud. O también observamos personas que utilizan la mascarilla mal, es decir, no se cubre la boca, o si se cubre la boca, no se cubre la nariz, puesto que la mascarilla la ven como algo sin importancia para resguardar la salud. De allí que es importantísimo tomar conciencia de las medidas de bioseguridad que estamos utilizando, cómo la estamos utilizando para cuidar nuestra salud y cuidar la salud de los que están a nuestro lado. También es importante evitar el uso de las 3C. ¿Cómo así? ¿Cuál es el uso de las 3C? Evitar los espacios cerrados, espacios conglomerados o espacios cercanos, es decir, contacto cercano. Es decir, evitar estar en lugares cerrados si estamos en un centro comercial, tratar de buscar los lugares descubiertos donde podamos respirar aire libre. Si estamos en nuestra casa, abrir las ventanas. Si vamos en un auto, en lugar de encender el aire acondicionado, abrir las ventanas, puesto que es más recomendable para nuestra salud. Evitar los lugares conglomerados por personas. Por ejemplo, ir a discotecas es un lugar conglomerado que, a pesar de que actualmente muy poca en algunos países no está funcionando, en otros sí se está desarrollando de manera menos que en otros momentos, pero es importante evitar estar en estos espacios, igualmente en el cine, entre otros, puesto que es nocivo para nuestra salud en este momento. Y evitar el contacto cercano con las personas, es decir, los abrazos, los saludos de mano, los apretones, entre otros, es importante evitar en este momento, tanto por nuestra salud como por la salud de aquella otra persona a quien estamos saludando. Por lo tanto, es importante evitar dar la mano en cualquier momento, al saludar, al querer señalar cualquier objeto, tocar el objeto, entonces lavarnos las manos con agua y jabón, entre otras cosas. De allí que es una de las
diferentes medidas que se está utilizando tanto a nivel personal como a nivel comunitario. Hablo de nivel comunitario porque el ser humano se desenvuelve dentro de la sociedad y la sociedad a su vez está compuesta por diferentes comunidades, instituciones, organismos, entre otras. Entonces, en este aspecto, también es importante poner en práctica las diferentes normas de bioseguridad para el resguardo de nuestra salud. En tal sentido, si hablamos del concepto emitido anteriormente por las normas de bioseguridad, según la Organización Mundial de la Salud, podemos decir que estas normas está orientada a los diferentes protocolos y medidas que se emplean tanto para el resguardo de nuestra salud humana como ambiental. En este caso, al utilizar una mascarilla o un guante, si lo lanzamos al ambiente, al descubierto, estamos contaminando el ambiente y por ende podemos también contaminar, enfermar a un ser humano. De allí la importancia de saber utilizar estos implementos y poder resguardar, además de nuestra salud, la salud ambiental. Pero si nos vamos al concepto que implica el concepto de salud, valga la palabra, según la Organización Mundial de la Salud, que dice el completo estado de bienestar físico, ambiental, espiritual, social del individuo, entonces dentro de las normas de bioseguridad también están el cubrirse desde el punto de vista físico externo, pero también físico interno. Y cuando hago referencia a físico interno, es con relación a todos aquellos factores que inciden en la salud mental del individuo. En este sentido, es recomendable hacer ejercicios al aire libre, siempre y cuando manteniendo la distancia entre una persona y otra, consumir abundante agua, puesto que el agua ayuda a ir digiriendo microorganismos, micropartículas que pudiesen estar en algún lado alojada de nuestro organismo. Es también recomendable aplicar yoga y evitar las noticias, las informaciones que vienen cargadas de amarillismo. Y digo así, cargadas de amarillismo, porque muchas veces la información suministrada por los distintos medios de comunicación e información siempre se cargan de noticias, de valores, de elementos que termina afectando psicológicamente a las personas. De allí que en este caso es recomendable leer un buen libro, además de hacer ejercicio como ya mencioné anteriormente, escuchar o ver una película que sea de carácter científico, educativo, orientadora, alentadora, una reflexión para la vida, entre otras, que nos ayude a ir manteniendo un equilibrio mental de nuestra salud mental, valga la palabra, y de esta manera evitar el estrés que nos conduce a la generación de nuestras defensas, a tener nuestras defensas bajas y por ende ser un hueco, una cabida para que este virus se propague en el organismo. También es recomendable el uso
o beber, consumir mucho té caliente, de tal manera que esto ayude a fortalecer nuestras defensas, entre otras. Bueno, ya para finalizar con mi intervención, quiero dejar una sugerencia, que en este caso sería: recuerda, importante el uso obligatorio de los guantes, respetar la distancia de seguridad entre una persona y otra, y el uso obligatorio de las mascarillas en todos los espacios en el cual el ser humano se desenvuelve. Asimismo, culmino con esta frase que dice así: muchas veces no tenemos tiempo para nuestra vida, para cuidar de nuestra salud, pero si la descuidamos, llega el momento que necesitamos de tiempo, de dinero, y no lo tenemos. Y allí que es importante cuidar y salvaguardar nuestra vida. Prevenir es tarea principal para poder seguir viviendo. Muchas gracias y presta a todas las intervenciones que quieran realizar. Muchísimas gracias, profesora Lisbeth. Muy interesante e importante su disertación en cuanto a las normas de bioseguridad. A continuación, una vez finalizado la presentación de cada tema por cada ponente, se inicia el ciclo de aportes o preguntas o inquietudes en relación a la temática abordada. Muy bien, gracias a Miguel Duque Peluso por su pregunta. No, realmente no es así. Te pregunta que las vacunas previenen las mutaciones o debería preverse las nuevas mutaciones en futuras vacunas. No, no es así. Recuerde que he venido hablando que la mutación es un algo espontáneo, ¿okay? Que si bien es cierto, puede tener influencia con el ambiente, no es inmediato. Los aspectos evolutivos así lo resaltan, el hecho del impacto que ejerce o ha ejercido el ambiente durante miles de millones de años en las mutaciones. Selección natural, teoría darwinista, otras cosas. Pero puntualmente las mutaciones suelen ser espontáneas y son parte de los mecanismos mismos de supervivencia de los seres vivos, en este caso de los virus, de los viriones. En consecuencia, la vacuna está diseñada justamente para... La vacuna, hay que precisar, es el virus atenuado, ¿okay? Así que no tiene esa capacidad de virulencia. Y entonces se inocula en el cuerpo, previo a una serie de protocolos suficientemente establecidos. Entonces no, la vacuna no va a prevenir mutaciones porque no tiene nada que ver con esto. Ciertamente las variantes que están azotando al mundo, y son variantes porque de una u otra manera algún elemento en las proteínas del ARN virus ha variado, está previsto que la efectividad de la vacuna, que suelen rondar incluso hasta el 92%, puedan combatir esas variantes. Ciertamente yo había dicho, porque la literatura sí lo refleja, que algunas de las variantes suelen ser más drásticas en su manera de impactar negativamente al humano, ¿okay? Pero la literatura refleja hasta ahora que las vacunas pueden, justamente en su diseño, paliar al virus indistintamente de lo que hasta ahora se conoce en sus distintas variantes. También hay unas vacunas que están hechas con ARN virus,
Esas son las vacunas que, nuevas vacunas de nueva tecnología que las personas le tienen miedo. ¿Okay? Son pequeñas cadenas de virus un poco más activos englobadas en unas gotitas de lípidos. Pero puntualmente no. Las vacunas, la literatura refleja que no tienen manera de prevenir las mutaciones. Está diseñada para un cierto rango de tolerancia de esas mutaciones, pero prevenir las mutaciones absolutamente no. Sí, muy bien, como dijo el doctor Lutin, profesor Miguel, la vacuna ha sido diseñada para responder en este momento a un virus que ha mutado con unas características específicas. Posteriores mutaciones hay que realizar nuevos estudios, nuevos experimentos y por ende crear nuevas vacunas que den respuesta a esa característica de mutación que se ha generado producto de otros virus, otros coronavirus, como le queramos llamar, pero que van a tener valga la palabra, unas características específicas y que por ende van a meritar de otros experimentos y de otros químicos que puedan contrarrestar o disminuir dicha mutación. Hay tres razones principales para la gran diversidad de coronavirus. En primer lugar, sus genomas son muy plásticos porque la diversidad baja de sus ácidos nucleicos, polimerasas dependientes del ácido nucleico, conducen a una alta tasa de mutación que está por el orden de 1 por 1000 e incluso 1 a 10.000 nucleótidos replicados. Cuando yo estoy hablando de nucleótidos... A ver, vamos a aclarar esto que la participante está hablando allí. Estamos hablando del coronavirus, que es un ARN virus, puesto que el material genético que está en su núcleo es ARN. En el caso del VIH, siglas que denotan virus de inmunodeficiencia humana, es un ADN virus, puesto que el material genético que posee el virus es ADN, una banda doble en contraposición con la banda sencilla del ARN. Además, son de familias distintas. Con esto le estoy diciendo directamente que no tiene absolutamente nada que ver un coronavirus, que lo que ocasiona son afecciones gripales, con el virus del VIH, que si bien es cierto, como todo virus, se aloja e invade las células y en consecuencia inyecta su material genético en la célula huésped, y allí dentro de esa célula se multiplica porque utiliza el material genético de cada célula humana para multiplicarse, para replicarse, hasta que la célula eclosiona, revienta, liberando al medio extracelular gran cantidad de virus. ¿Okay? Entonces, la pregunta creo que viene puesto que hay especulación sobre que el virus del SARS-CoV-2 o COVID-19 ha sido un virus creado en laboratorios, por tanto tiene en sus secuencias genéticas elementos o bases nitrogenadas que tienen similitud, en este caso con VIH y otros virus patógenos. Eso parece un asunto de Frankenstein en el pleno siglo XXI, que puede hacerse porque hay una técnica llamada CRISPR,
de unas norteamericanas que recibieron el premio Nobel, y entonces se puede cortar con tijeras químicas a voluntad e insertar nucleótidos. Recuerda que dije que un nucleótido es una ribosa, en el caso del ARN, un azúcar, es decir, una ribosa, un grupo fosfato o grupo fosfórico y una base nitrogenada que puede ser adenina, timina, guanina o citosina. Y en el caso del ARN, el uracilo, que sustituye a la timina. Pero tú dices, tenemos entendido, no hay certeza. ¿El virus del VIH es mortal? Sí, obviamente, en la medida en que deteriora el sistema inmunológico, porque se enmascara, y cuando el sistema inmunológico está deprimido, después de que el virus está por espacio de 10, 8, 9 años allí, el sistema inmunológico es cuando lo detecta y ya es tarde. Y sobreviene lo que conocemos como SIDA. En el caso del coronavirus, perdóname que me extienda, si es verdad, es mortal, como puede ser mortal cualquier otra enfermedad que ataque a un sistema inmunológico que está, repito, deprimido, que tiene las defensas bajas, y que en el caso del coronavirus que llega a un lugar, en el caso de los pulmones, donde hace o ejerce su mayor influencia nociva, negativa, destructiva. Pero en todo este tiempo que llevamos de pandemia, ya se sabe que no es prudente dejar el virus llegar hasta esos extremos, y hay formas de combatirlo, paliativos para combatirlo. Claro, hay algunos que no lo logran, muchos han logrado sobrevivir. La tasa de letalidad es muy baja y yo lo mencioné. Entonces, el COVID ¿va a estar permanente en nuestro cuerpo? No, indudablemente que no. Yo decía que había un índice de incidencia de 2,5 e iba ya en 1,4. Usted cuando le invade una gripe, un catarro, a los 7 días usted está prácticamente libre del virus. 8 o 9 días. ¿Okay? Pero no, y entonces el cuerpo crea defensas. Ahora con la vacuna le estamos diciendo al cuerpo, crea defensas contra este agente patógeno llamado COVID-19. No sé dónde usted dice que aquí se menciona esa información. Con mucho gusto, si la replica, yo la puedo con un gusto, repito, sacarle de la duda. Cuando yo hablé del VIH, lo hice como una forma de analogía para podernos entender, dado que muchas de las personas conocen o han leído más del VIH, que tiene con nosotros 30 años, sino más, que el mismo COVID-19, que lo que tiene son escasamente en la palestra 2 años. Una vez finalizado el ciclo de aportes y preguntas sobre el tema abordado, se le concede la palabra a cada uno de los ponentes para que realicen su cierre en relación, o sus conclusiones o sugerencias en relación al tema que han presentado. Tiene la palabra el doctor Ludwig Gutiérrez. A modo general, es importante señalar como conclusiones esa importancia que tiene el conocimiento de la estructura molecular del coronavirus, en este caso el SARS-CoV-2, inicialmente diciendo que el saber que es un ARN virus empieza por marcar la pauta en cuanto a su propagación, su nivel de infectividad, dado que todo se gesta allí a nivel molecular, como ya hemos hablado, como ya les he comentado. En otro particular, justamente en función de su estructura molecular, bueno, justamente el conocimiento de esa superficie externa, la corona, la espiga, la cápside. Eso justamente
la nucleocápside, también reviste preponderancia, puesto que es a partir de allí que se empiezan a hacer los debidos ensayos para, de una u otra manera, gestar la posible vacuna o las posibles variantes de vacunas. Y cuando hablo de variantes también es necesario señalar que de aquí, de estos elementos también deriva, como ya creo que quedó claro, justamente esas variantes desde la alfa hasta la epsilon, dado los niveles de mutabilidad del virus mencionado. En consecuencia, pues todo esto reviste que nos cuidemos y mantengamos la distancia porque es un virus altamente contagioso. Que si bien es cierto, ha ido mermando, no se ha declarado la finalización de la pandemia. Así que todos alerta. Muchísimas gracias por su atención. Gracias al doctor Ludy por su valioso aporte y por su disertación. Seguidamente tiene la palabra la profesora Lisbeth Arellano para emitir sus conclusiones en relación a la temática. Finalmente, para terminar con el foro referente a las medidas de bioseguridad en tiempos de COVID, es importante resaltar algunos de los síntomas que pueden padecer las personas al momento de ser contagiado con esta enfermedad. Esto con el propósito de nosotros ya de antemano ir tomando medidas de bioseguridad y a su vez combatiendo estos síntomas. Dentro de ellos se menciona la fiebre, tos seca, cansancio, son los principales síntomas, pero esos no son los únicos, ya que hay otros, como por ejemplo, pérdida del gusto o del olfato, congestión nasal, conjuntivitis, es decir, enrojecimiento en los ojos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares. Diferentes tipos de erupciones cutáneas, náuseas, vómitos, diarrea, etc. Es decir, que hay una gran variedad de síntomas, como otro de ellos puede ser la dificultad respiratoria, confusión, dolor u opresión en el pecho, altas temperaturas por encima de 38 grados centígrados, irritabilidad, convulsiones, ansiedad, depresión, trastornos del sueño, complicaciones, entre otras, que al momento de nosotros comenzar a percibir alguna de estos síntomas, lo primero que debemos hacer es calmarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos estresamos, es peor para nuestra salud, ya que el sistema neurológico comienza a alterarse y por ende a enviar diferentes mensajes al organismo que en lugar de ayudarnos, lo que termina es confundiéndonos y por ende enfermarnos más. Entonces, una vez que guardamos la calma, otro paso que debemos hacer es consultar a un médico y realizarnos las respectivas pruebas que el médico así lo sugiera. Pero también puede darse el caso que si nosotros no tenemos dinero, vivimos muy lejos, etcétera, 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 para acudir a un médico, a un especialista en salud, desde casa nosotros podemos tomar algunas medidas preventivas que nos puedan ayudar a ir
combatiendo estos síntomas, pues. Dentro de ellas, tomar té caliente, ya sea de eucalipto, de manzanilla, hacer evaporaciones, siempre y cuando las evaporaciones las realicemos correctamente. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos evaporación e inmediatamente nos bañamos o salimos al aire y eso tampoco es recomendable. Tomar acetaminofén o paracetamol. Esto para el caso de la fiebre que se siente. También es importante hervir limón. Se hierve limón, se toma limón con un poco de manzanilla o con una pastilla de acetaminofén. Hacer ejercicio, entre otros. Esto es en el caso de las personas que ya sienten algún síntoma en cuanto al COVID. También quiero resaltar algo. En algunas personas comienzan a sentir todos estos síntomas y terminan yendo al médico y se hacen las pruebas y no tienen nada al respecto. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que más que un problema de salud físico, es un problema de salud mental. Muchas personas tienen ese poder mental de que todo lo que escuchan de una vez lo van transmitiendo directamente a su cerebro y por ende el cerebro, que es el motor del cuerpo, comienza a mandar mensajes al cuerpo y allí pues empezamos a sentir esas distintas síntomas que nos permite decir estamos en tal condición. Entonces vuelvo a repetir, en ese caso es importante guardar la calma, sobre todo guardar la calma y seguir las medidas de bioseguridad ya explicadas anteriormente, como por ejemplo el uso de mascarilla debe convertirse en algo esencial. Es como por ejemplo las personas que tienen dificultades para ver, el uso de los lentes es importante para ellos poder movilizarse de un lado a otro. En el caso de los que ameritan lentes para poderse movilizar. O en el caso de las personas que para movilizarse necesitan de un apoyo de un bastón o de cualquier otro objeto, asimismo es el uso de la mascarilla. Solo que el uso de la mascarilla no lo van a usar ese tipo de personas nada más, sino todas las personas, independientemente sean niños, sean jóvenes o sean adultos mayores, es importante que se use la mascarilla, pero usarla correctamente, que le tape la boca y la nariz. No cargarla en la cartera, como expliqué anteriormente, o en el bolsillo, o cuando mucho en la mano, y entonces esperar el momento para colocársela, alegando que le dificulta respirar, entre otras cosas. Eso está en nuestra mente. Si en nuestra mente nos colocamos que debemos utilizar esto para nuestro resguardo de nuestra salud, es importantísimo. Otra de las cosas también que es importante es lavarse las manos, pero lavarse las manos con agua y jabón, no solamente con agua, porque con agua no hace efecto nada más. Hay que utilizar el jabón porque el jabón es el que retira esas partículas de virus que de una u otra forma pudiesen estar en nuestras manos al tocar cualquier objeto en la calle o en nuestro hogar posiblemente, dependiendo de la cantidad de personas que se reciban a diario. También estar en lugares ventilados, es decir, que pueda uno respirar aire puro, evitar las conglomeraciones, es decir, evitar estar en multitud de gente y por lo tanto tratar en la mayor medida posible usar guantes, guardar distanciamiento y recordemos que el saludo de abrazo, aunque
psicológicamente es muy importante porque nos ayuda a fortalecer nuestro estado anímico. En este momento el saludo de abrazo es nocivo para nuestra salud. De allí que entonces inventemos otros tipos de saludos, por ejemplo, saludar con el puño, hacer un gesto, inclinar la cabeza, entre otras medidas de poder nosotros resguardar nuestra salud y por ende resguardar la salud de los demás. Es decir, nuestra reflexión hoy día en este momento es invitarlos a que continuemos protegiéndonos nosotros mismos para poder proteger a los demás. Aprendamos a querernos nosotros mismos para poder querer a nuestros hijos, poder querer a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestra familia, es decir, a todo el círculo, tanto familiar como de amistad, que consideramos que son importantes en nuestra vida. Antes de quererlos a ellos, tenemos que aprender a querernos nosotros mismos. ¿Y cómo demostramos que nos estamos aprendiendo a querer nosotros mismos? Cuidándonos nosotros mismos, valga la palabra, para poder cuidar a los demás. De allí que el mensaje de hoy es que todos comencemos a reforzar nuestras medidas de bioseguridad, tanto en el hogar, en el trabajo y en la comunidad. ¿Por qué en la comunidad? Porque todo ser humano vive en una comunidad y de allí que tenemos que aprender también a resguardarnos en nuestro entorno geográfico en el cual vivimos y compartimos día a día. Muchas gracias por su atención y feliz día. Una vez escuchadas las conclusiones de parte de los ponentes, resta agradecerle por haber participado en este foro. Y bueno, protéjase a sí mismo y a los demás contra el COVID-19. Le podemos decir desde acá que si el COVID se propaga en su comunidad, manténgase seguro mediante la adopción de algunas medidas sencillas como las que se le han presentado a través de estas disertaciones. Medidas de precaución, por ejemplo, mantener el distanciamiento físico, llevar la mascarilla, ventilar las habitaciones, evitar aglomeraciones, lavarse las manos, cubrirse la boca, la nariz, entre otras tantas recomendaciones que podemos tener en consideración para proteger y resguardar nuestra salud. A continuación se les dejará material informativo para que ustedes puedan revisar o visualizar si en el caso de su comunidad, qué hacer, si en su comunidad o en su casa pues hay una persona que se pueda o se contagie del COVID-19. Muchas gracias por haber participado y que tengan un feliz día. A cuidarse, por favor.